buenas tardes a todos. Dios va a hablar a nuestro corazón como siempre Él lo hace, ¿verdad que sí? Así que hay que abrir nuestro corazón, disponernos para que el Señor siembre en nuestro corazón la buena semilla de su palabra. Así que estemos expectantes, atentos en nuestro espíritu, qué es lo que Dios nos va a hablar. Así que vamos a orar para recibir la palabra y que el Señor haga lo que Él tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar aquí en tu casa como hermanos, como lavados con tu sangre, como creyentes que confiamos, que siempre esperamos en ti, como tus hijos que siempre esperamos el consejo tuyo como nuestro Padre, para que nuestra vida, Señor, sea una vida que te agrade, una vida que vaya en ese camino de perfeccionamiento hasta que podamos llegar a la meta. Tú eres la meta final. Estaremos en tu reino cuando así tú lo determines, ya que vengas por segunda vez o nos llames a tu presencia. En tanto estamos aquí, Señor, queremos continuar sirviéndote y agradándote con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Decir amén es decir así sea o así se haga, ¿de acuerdo? Las emociones y el cristiano, ese es el tema en la segunda parte que hoy vamos a concluir. Todas las emociones con las que fuimos creados por Dios, no sé si ustedes sabían, pero juegan un papel crucial, un papel decisivo, un papel de suma trascendencia, no solo para la vida misma, sino aún más para la vida cristiana. Por ejemplo, el amor, el gozo, son emociones que Dios puso en nuestro corazón, emociones que vienen de parte de Dios. Cuando andábamos en el mundo teníamos un concepto del amor muy, muy humano, quizá en algunos momentos muy carnal, pero venimos a los caminos de Cristo y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones, aquí en el alma, en el corazón. Por eso es que ahora el concepto del amor que cada uno debemos de tener es un concepto más balanceado y basado en lo que dice Dios en su palabra. Y nos amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y porque Él manda en su palabra que nos amemos unos a otros. Y estas son sentimientos, son emociones que Dios puso aquí en nuestro corazón, como el sentimiento o la emoción de la tristeza que produce gozo. ¿Quiénes no hemos llorado en la vida? Se llora por diferentes razones, porque hay angustia, se llora porque hay gozo también, se llora. Se llora a veces simplemente por un sentir. Tengo ganas de llorar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, tendría algunos 6, 7 años de edad, que jugaba con mi hermano, el que me seguía más arriba, y le decía, vamos a jugar a llorar. Y yo le decía, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo podemos llorar sin tener ganas? Pues pellízcame para que me duela. Y entonces llorábamos literalmente. Pero luego vamos avanzando y vamos entendiendo muchas cosas. El dolor, cualquiera que este sea, produce llanto, ¿verdad? Así que son emociones como el enojo también. El enojo es una emoción. Por cierto, el enojo es una emoción que no es muy sana.
especialmente cuando te enojas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Eso es un enojo que no es saludable. Hay que enojarnos con el pecado, ¿sí? Contra las cosas que se están viendo en este mundo, sí hay que sentir un enojo saludable también, ¿verdad? Pero esta es una emoción también que Dios puso ahí en el corazón. El temor también es otra emoción, otro sentimiento que está ahí en el corazón. Ahora, el punto con las emociones, mis hermanos, es que son emociones que por un lado nos ayudan en el desarrollo de la vida cristiana, pero por el otro lado también son emociones que si no sabemos cómo lidiar con ellas, se pueden convertir en obstáculos que nos puedan robar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una emoción no administrada correctamente, repito, se puede convertir en un obstáculo que pueda neutralizar la bendición que Dios quiere traer para tu vida. O además también las emociones no bien administradas nos detienen en el proceso de santificación de nuestra vida. Nos paramos. Por ejemplo, la amargura en el corazón de una persona detiene no solamente la bendición de Dios, porque la persona que está amargada, en lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar en Dios, reniega contra Dios, se opone a lo que Dios quiere hacer en su corazón. Por eso el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, un texto que todos conocemos, en 12:15 dice, mirad bien. Dice el autor de la carta a los Hebreos, miren bien. Ese mirar bien habla de mirar con atención. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire cómo dice la parte segunda, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Ahí está el obstáculo, un estorbo. Dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuánta gente ha sido contaminada por la amargura? El amargado no quiere ser amargado él solo, él quiere seguidores, quiere seguidores. Y entre más seguidores tenga, mucho mejor. Y esto no es difícil verlo. Usted a veces puede ver las redes sociales, los comentarios que hay, y lo peor, lo más triste, los comentarios que hay entre cristianos, peleándose el uno con el otro y diciéndose una cosa por otra, y todo puede tener su raíz en la amargura, ¿verdad? Criticando a uno, criticando a otro, muchas cosas que suelen suceder. Poder discernir cuando una persona está amargada no es nada difícil. Es muy, muy fácil ver a una persona amargada. ¿Cómo podemos detectar una persona que está amargada? Por lo que hablamos y lo que sale del corazón. Por eso el autor de la carta a los Hebreos es muy, muy claro y muy específico. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Y le digo esto, no basta solo con creer, hay que vivir lo que dice la Biblia. Si no, ¿qué caso tiene? Perdemos el tiempo. Miren, hay que mirar que no brote alguna raíz de amargura que nos estorbe nuestro crecimiento espiritual. Y no nomás que nos estorbe, sino que evite que podamos contagiar a otros. Pablo, voy a citar el texto que hemos usado para sustentar esta enseñanza o esta predicación. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice Pablo, y que el mismo Dios de paz os santifique. Ahí está el proceso. Después de que alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, entramos todos en ese proceso de santificación, de purificación, donde cada vez nos vamos pareciendo más al Señor. Dice, el mismo Dios de paz los santifique por completo. Este será un proceso que durará
todos los días de nuestra vida. Ya cuando estemos allá con Él en su presencia, allá ya no va a haber amargura, resentimiento, enojo, temor, no va a haber nada de eso. Allá va a haber solamente alabanza, va a haber adoración, pero cuando estemos allá ya en un cuerpo glorificado, cuando el Señor de paz los santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escuchen lo que dice, sea preservado. Tenemos la responsabilidad de preservar nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón. ¿Cómo? Irreprensible. Que tu mismo corazón no tenga nada que reprocharte. El corazón, hermanos, bueno, ahí es donde está todo el ser del ser humano, valga la redundancia. Ahí en el corazón tú y yo podemos discernir cuando ofendimos a la esposa, cuando ofendimos al esposo, cuando hablamos mal de él. Porque aquí en el corazón está el Espíritu Santo también, que es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es esa alarma que se enciende cuando o agradamos a Dios o lo desagradamos. Ahí está el Espíritu Santo trabajando en la vida del cristiano. Entonces, el corazón debe de ser, el espíritu, alma y el cuerpo debe de ser preservado irreprensible hasta que Cristo venga. Lo cual significa que será una lucha de todos los días. Y una lucha con nuestras emociones, con este cuerpo. Y este cuerpo tiene emociones. Dijimos que el espíritu del hombre es la parte del ser humano que cuando se conecta con el Espíritu de Dios puede discernir todo lo espiritual de Dios. Cuando el espíritu del hombre está desconectado de la fuente espiritual, Pablo lo dijo, el hombre natural, el que no conoce a Dios, no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque le parecen locura. Y la gente que nos conoce a nuestro alrededor pueda posiblemente preguntarte, ¿cómo es posible que el domingo vas a perder 2 horas ahí en la iglesia? ¿Por qué dicen eso? Porque anteriormente pues íbamos y más tardábamos en llegar que ya nos queríamos salir. Entonces la gente no entiende, les parece locura el hombre natural. Pero también dice Pablo, pero el espiritual discierne todo. Discierne que lo espiritual. ¿Cuándo? Cuando el espíritu del hombre está conectado con el Espíritu de Dios. Entonces podemos discernir los asuntos espirituales. Todo lo que aquí se habla en este púlpito, detrás de este púlpito, y lo que se ha hablado ya por 22 años, ¿sí?, han sido asuntos espirituales, no carnales. Aquí no estamos para entretener a nadie, ni para cubrir un tiempo. Y todo está basado en lo que dice Dios en su palabra. Y eso es lo espiritual, a eso venimos, a ser instruidos espiritualmente, para enfrentarnos a un mundo caído, que está en contra de todo lo espiritual. Por lo tanto, mis amados hermanos, necesitamos estar conectados con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. En el alma, pues ahí se encuentran precisamente los sentimientos, las emociones, ahí está la mente con sus debidos pensamientos, ahí está la voluntad, y esa voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios para entonces poder hacer la voluntad de Dios. En el cuerpo, pues ahí estoy solamente recordando lo que ya hablamos un poquito para conectarnos. Ahí en el cuerpo se encuentra todo lo que conforma físicamente el ser humano. Por ejemplo, ahí están los 5 sentidos del ser humano: el oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto. Simplemente con estos 5 sentidos, usted y yo como seres humanos tenemos la capacidad dada por Dios para ayudarnos a percibir todo lo que hay en nuestro entorno, lo que oímos, lo que vemos. Y eso que oímos y lo que vemos tiene que estar en un alineamiento, lo voy a decir así, con Dios. Porque no todo lo que se está viendo en este tiempo es lo mejor, ¿verdad? Es muy triste y muy lamentable que haya personas
adictas a la pornografía. Eso es penoso. Jovencitos, niños, adolescentes están ya consumidos por esta adicción, ¿verdad? Y están percibiendo todo lo que este mundo está ofreciendo. Yo les he dicho anteriormente que este mundo lo único que está ofreciendo son algarrobas, que es el alimento para los cerdos que comió el hijo pródigo. Este mundo así está, ofreciendo puro alimento de cerdo, ¿sí? Pero entonces los 5 sentidos nos ayudan a percibir lo que está a nuestro alrededor. Estos 3 elementos, que en realidad son 2, uno material, que es el cuerpo, 2 inmateriales o intangibles que no se pueden tocar, que es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu o el cuerpo en la Biblia hacen una sola parte, un todo del ser humano. Y la Biblia lo detecta ahí en su palabra como el corazón. Pon tu mano aquí en el corazón. Pero escúchame, al poner tu mano en el corazón, tú puedes sentir los latidos del corazón, ¿verdad? Pero la Biblia no está refiriendo al funcionamiento físicamente del órgano, el corazón, sino a los sentimientos, al alma, lo que está ahí adentro. Y cuando ponemos nuestra mano aquí podemos percibir lo espiritual de Dios. Por ejemplo, yo puedo percibir, mientras adorábamos al Señor, se puede percibir una atmósfera de adoración a Él. Y se percibe aquí en el corazón, ¿sí? La semana pasada pues iniciamos hablando de este tema, las emociones y el cristiano. ¿Por qué el tema? Bueno, pues porque lo que vemos luego en la práctica, en la vida de algunos cristianos, y me da gusto decirlo así, de algunos cristianos, porque no son todos. No todos estamos plenamente conscientes del papel tan importante que juegan las emociones, precisamente en ese proceso de santificación que yo dije anteriormente que debe de estar en modo progresivo, no regresivo. La santificación en nuestra vida tiene que estar de manera progresiva, es decir, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando, no podemos detenernos. Y a veces una emoción de amargura o de resentimiento nos paraliza y no seguimos avanzando. Mucho cuidado. ¿Cuántas veces en nuestras reacciones ante las situaciones suelen ser más emocionales que espirituales? Ese es el punto. A veces tenemos reacciones muy emocionales. La vida cristiana, por cierto, no debe de tener su cimiento o su fundamento en las emociones, sino en la roca que es Cristo. Porque si somos representantes de Dios, entonces necesitamos hacer todo aquello que va a glorificar a Dios. Dios que es nuestro creador, ya que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él sigue haciendo en nosotros, es importante considerarlo y no tomarlo en poco. Por eso yo te pregunto, ¿qué Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy? Yo llevo ya más de 38 años caminando con el Señor, y si les platico todas las cosas que el Señor ha hecho con mi vida y todavía las que sigue haciendo y todavía las que está por hacer, no terminamos, ¿verdad? Vamos, en primer punto que voy a tratar aquí, vamos a tratar de recordar un poco así rápidamente, a vuelo de pájaro, qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿sí? Primero debemos entender que Dios, siendo Dios, Dios no responde como los seres humanos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 6, que a Dios le dolió su corazón, no significa, o cuando la Biblia dice que Dios se enoja o la ira de Dios se manifiesta, no es ni el enojo ni es la ira que se manifiesta o que nosotros los humanos manifestamos. No, Dios es espíritu, nosotros somos carne, vivimos en este cuerpo y reaccionamos así.
Entonces, no podemos equiparar a Dios con nosotros. Dios es Dios. Él es soberano. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. ¿Sí? Él no cambia y Él no es como nosotros. Aunque nosotros somos la representación de Él aquí en la tierra, sin embargo, por causa del pecado, no somos lo que debiésemos ser según el diseño de Dios. Por eso es que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de los que estamos en este auditorio en el día de hoy, tenemos la capacidad para arreglar nuestras situaciones del alma. No tenemos nosotros la capacidad para autoarreglarnos, a menos que alguien más poderoso fuera de nosotros lo haga. Y eso solamente Dios es el único que puede hacerlo, porque Él es el que conoce el corazón. ¿Quién conoce tu corazón? Yo en este momento puedo verlos a todos, ninguno se me escapa, ninguno. Y aquí veo a todos los que están allá, todos los estoy viendo. Veo al que se está durmiendo, veo a todos veo a los que están bien atentos. Aquí se ve todo. ¿Por qué? Porque estoy en una posición diferente a la de ustedes. Así es Dios. Dios lo ve todo. Además, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipresente, está presente en todo lugar. Por lo tanto, como Él nos creó, el diseño tuyo y el mío fue diseño de Dios. Y Dios nos creó con cualidades y características especiales. No hay otro como tú. Habrá uno parecido, pero no hay otro exactamente igual. ¿Se han dado cuenta que las huellas dactilares no son las mismas en todos? Absolutamente. Mis huellas dactilares no son las mismas que tiene mi esposa ni las mismas que tienen mis hijos. Somos especiales para Dios. Él nos creó. Es decir, al momento que Dios formó al hombre, ese molde, cuando te formó a ti, lo agarró, lo tiró y luego agarró otro, hizo a tu esposa, luego hizo a tus hijos. Somos singulares, una creación singular de Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Bueno, si Él nos creó, Él puso en nosotros un corazón. ¿Sí? La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, un texto que todos conocemos, 17:9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Ay, ay, ay. Sí es cierto, ¿verdad que sí? Por eso los seres humanos somos complicados. Por eso los seres humanos emocionalmente, como fuimos creados, no somos complicados, porque aquí en el corazón está lo más engañoso que hay, según la traducción. La Reina Valera dice, engañoso es el corazón, pero aquí ya como que hace un énfasis, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y luego dice la segunda parte, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Versículo 10. Pero yo, dice el Señor, investigo todos los corazones, y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Qué tremenda traducción, ¿verdad? Que nos amplía el panorama acerca de cómo es tu corazón y el mío, ¿sí? Bueno, entonces, como Él puso ese corazón ahí en nosotros, es el único que puede transformarlo. El hombre interior, lo que contiene, que son las emociones, la mente, la voluntad. Bueno, les tengo buenas noticias. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. De tal forma que su vida, su muerte y su resurrección de Cristo, por supuesto, son la evidencia y además son la garantía de que tú y yo, al haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador, Él cambió nuestra vida. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo. Él lo hizo.
A mí, yo les he dicho anteriormente que una ocasión, uno de mis hermanos, el mayor, él me dijo: tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Tú traicionaste la religión que mis padres te inculcaron. Cuando me convertí a los caminos del Señor, empecé a caminar con el Señor. Y se molestó tanto que de su corazón me dijo: tú no vas a cambiar, vas a seguir siendo el mismo. Y resulta que nací de nuevo y Dios me cambió, como tú y como yo. Pero eso lo hizo Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de poder cambiar todas las cosas que hay aquí en el corazón. ¿Cuánto trabajo nos costaba perdonar al que nos ofendía? Es más, al contrario, si alguien nos traicionaba, nos ofendía o nos robaba, buscábamos la oportunidad para la venganza. Y ahora no. Ahora la mente empieza a ser renovada. Todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en tu vida y en mi vida, escuchen esto, mis hermanos, es por su gracia. Es por su gracia solamente. No es por nuestras buenas obras. Porque ninguno de nosotros, si tú pensabas que eras muy bueno, no hay nada bueno en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón. El corazón que es lo más engañoso que hay. Y es extremadamente perverso. Simplemente con ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, los seres humanos, el corazón de lo que hacen, usted se puede dar cuenta hasta dónde un ser humano que no lo ha alcanzado la gracia salvífica de Dios es capaz de hacer. ¿De dónde sale la intención de entrar a un lugar como este y matar personas en las escuelas? ¿De dónde nace? Del corazón, de la perversidad del corazón. ¿De dónde le nace a un esposo traicionar a su esposa violando el pacto matrimonial? ¿De dónde le nace? Del corazón. Y como la esposa no se quiere quedar atrás, pues también me la hizo, me la paga, pues te voy a traicionar yo también a ti. Y van y se meten con otro. O los hijos, desobedeciendo a los padres, gritándoles a los padres. Tanta cosa que hay. Tanta cosa que hay. El problema del ser humano no es un problema de política, por ejemplo, no es un problema de dinero. No, el problema del ser humano es un problema que está aquí en el corazón. El corazón necesita rendirse a Dios y nada más basta pensar cómo éramos tú y yo cuando estábamos allá en el mundo. Mentirosos, traicioneros, ladrones, tanta cosa. Pero venimos a los caminos del Señor y todo cambia. Bueno, al menos eso espero, que todo cambie. Y es en ese proceso de santificación en el que todos vamos entrando. Entonces, no podemos decir, es que mis buenas obras. No, fue la buena obra que Él hizo por nosotros a través de Jesucristo. Esa fue una extraordinaria obra. El hecho de que Jesús haya tomado nuestro lugar, eso ya es una bendición. Su Espíritu, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos ayuda no solamente en el proceso de la regeneración, sino también, como ya lo mencioné, en el proceso de la santificación. En otras palabras, escuchen esta analogía que voy a hacer. Dios cada día, a ti y a mí, nos hace una alineación y balanceo, como al auto. Cuando el auto se va desviando, o sea, tú agarras el volante y tu auto se va desviando, necesita alineación y un buen balanceo. Y algunos hasta un tune-up completo. Sí. Algunos de nosotros necesitamos toda una reparación completa para cambiar todo lo que hay aquí en el corazón. La mente, cuando venimos a los caminos del Señor, nuestra manera de pensar va siendo renovada. Ya no pensamos de manera mundana. La voluntad
gradualmente se va sometiendo a la voluntad de Dios. No es fácil, pero por el Espíritu Santo la voluntad se va sometiendo a la voluntad de Dios. Nuestras emociones también van siendo renovadas, alineadas para manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos los unos a los otros, verdad? ¿Verdad que sí? Necesitamos mucha paciencia. Y la pregunta que hemos venido respondiendo, ya vimos un poquito así rápido, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Yo solamente mencioné algo, pero Dios ha hecho maravillas en nuestra. Cada uno de nosotros somos un milagro andante. Voltea con el que tienes allá a tu lado y dile, eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Eres un milagro de Dios. Y si no lo crees, díselo por fe de todas maneras, pero díselo. Somos un milagro de Dios. Ahora, la pregunta que veníamos tratando desde la semana pasada, ¿cómo es que funcionan las emociones? Ya dijimos que las emociones son como las olas del mar, van y vienen, un día están arriba, otro día están abajo. Las emociones son la forma o la manera en que los seres humanos reaccionamos ante lo que está ocurriendo a nuestro entorno. Las emociones, escuchen esto, las emociones, esto es muy importante que lo podamos entender, las emociones juegan un papel muy importante en nuestras decisiones. En cada decisión que tomas, ahí están las emociones que deben estar alineadas a Dios. Por ejemplo, no lo tienen que buscar, pero hay una historia, después la pueden leer en su casa. Hay una historia de uno de los jueces de Israel llamado Sansón, en Jueces capítulo 14. Y narra la Biblia la ocasión cuando Sansón le dice a su papá, porque a veces esto es muy dado en nosotros también. Esto es solamente una ilustración, un ejemplo en la Biblia entre muchos otros que hay. Sansón ve a una mujer filistea y le dice a su papá, te ruego que me la tomes por mujer. O sea, yo estaba leyendo así rápidamente estos textos, son dos textos que están aquí, Jueces capítulo 14 versículos 2 y 3, rápido así. Dice, con mucha autoridad, así como a veces los hijos nos exigen. Ya la semana pasada hablé con los jóvenes de este punto también. Ahora estoy hablando con los padres, porque así reaccionan nuestros jóvenes, reaccionan emocionalmente y a veces molestos. Te ruego que me la tomes por mujer. Y entonces el papá le dice, papá y mamá le dicen, oye, Sansón, ¿qué no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar una mujer filistea de los incircuncisos filisteos? Y Sansón respondió nuevamente con autoridad, no, sí, ahí están las hermanas de la iglesia, pero yo quiero una filistea. Que tiene oídos para oír, oiga. O un filisteo, porque también hay filisteos. Cuidado, jóvenes, señoritas que están aquí todavía, los que nos están escuchando. No, es que yo lo convierto a los caminos del Señor. Ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con esa filistea? ¿Qué le hizo a Sansón? Sansón le dio su corazón, para empezar. Ahí fue su desbalance, ahí se desenfocó. Entonces le responde al papá, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Y ya me imagino yo a los padres de familia, oye hija, pero ese hombre ni es cristiano, vas a tener muchos problemas, pero me agrada. ¿Qué tiene? Me agrada. O el hijo o la hija,
pero me agrada. Y empieza uno, los padres empezamos a tratar de aconsejar a los hijos que no se vayan por el mal camino, y el hijo con todo, no, tómamela por mujer porque me agrada, punto. Eso es lo que dicta mi corazón. Pues acuérdate que el corazón es perverso y extremadamente engañoso. ¿Se fijan? Este es solamente un ejemplo, cómo las emociones juegan un papel muy importante en nuestras decisiones. ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Ahí está en la Biblia. Bueno, al final de cuentas, Sansón le dio el corazón a esta mujer, y esta mujer engañosa, perversa. Esta mujer Dalila es la representación de todo lo que usted se puede imaginar con respecto a traición, con respecto a seducción, inclusive. Aguas con las Dalilas, aguas con los Dalilos también, que sí los hay. Entonces, las emociones juegan un papel importante también en cómo evaluamos la información que recibimos acerca de los demás. Porque luego viene información que te dan. Ya les he dicho, ya les dije la semana pasada, si alguien viene y te da información de alguien, pon en práctica el método socrático. Ya se los dije, el que no lo escuchó, pues escúchelo otra vez. Y si no, vaya al internet, ahí está en qué consiste el método socrático, ¿verdad? Pero mucho cuidado con la información que recibimos, ¿sí? Las emociones dicen presente en la forma en la que nos comportamos unos con otros. Estamos hablando de cómo funcionan las emociones. Por eso yo decía hace un momento, no tenemos que basar nuestra vida cristiana en las emociones, porque nos traicionan, porque son como las olas del mar, van y vienen. Así que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, en alguna manera tiene así como un toque, como una pincelada o un matiz emocional. Por lo tanto, algo que debemos entender es que Dios, por diseño divino, Dios nos hizo seres emocionales porque fuimos creados por un Dios que tiene emociones. Dios siente. ¿Cuántos saben que Dios siente? Bueno, ese sentir profundo de amor que tuvo Dios lo movió a trazar un plan de redención para toda la humanidad. Un profundo sentir que tuvo Dios. Cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, Dios, en ese sentir que tuvo de profundo amor, trazó el plan de la redención para la humanidad, que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera, ahí está el sentir de amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios siente, solo que a diferencia de Dios, nosotros somos, lo voy a decir de esta manera, a diferencia de Dios, nosotros somos seres compuestos, porque Dios es solamente espíritu. Nosotros estamos compuestos por cuerpo y alma. Ya lo dije, tenemos una parte material que es el cuerpo, tenemos una parte espiritual que es el alma. Y tanto la parte material como la espiritual interaccionan de una forma que a veces en nuestro razonamiento humano no podemos entender. En otras palabras, humanamente no podemos entender en la mayoría de las ocasiones cómo es que interactúa el cuerpo con el alma. Solamente Dios puede hacerlo, solamente Dios puede ayudarnos. Por ejemplo, hay mujeres que de repente empiezan a llorar y luego llega el marido, ¿qué te pasa? Pues no sé. Pero ¿por qué estás llorando? Pues no sé. Y hay cosas aquí en el alma que a veces no podemos explicarlas, pero que Dios las conoce, porque Dios nos conoce, ¿sí? Por ejemplo, ya lo dije, llorar es una reacción emocional que surge debido a una situación que puede ser de tristeza, de angustia. Y cuando alguien está triste o angustiado, esa tristeza o esa angustia, ¿dónde está? La tristeza y la angustia, ¿dónde está? En el alma, pero se manifiesta en el cuerpo físico a través del llanto,
Y el llanto sí lo podemos ver, hasta traemos un pañuelo para limpiarnos las lágrimas, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 11:35 un texto así muy corto: y Jesús lloró, o Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Se han leído ese pasaje cuando Jesús lloró? Algunos dicen, incluso los que estaban ahí rodeando a Jesús, que vieron, porque es el pasaje cuando nos habla acerca de la muerte de Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús, ¿verdad? Entonces, los que estaban a su alrededor, dice, cuando lo vieron llorar a Jesús, dicen, mira nomás cuánto amaba Jesús a Lázaro. Pero escuchen esto, las lágrimas de Jesús no se debieron a la tristeza que vino por causa de la muerte de la muerte de Lázaro. Hubiera sido muy absurdo, porque Jesús iba a resucitarlo. No, más bien dicen los comentaristas, los que conocen, los que estudian todo esto, que las lágrimas de Jesús se debieron al sentir de tristeza tan profundo que le vino a Jesús en su parte humana al ver la condición espiritual de un mundo caído e inmerso en el pecado. ¿Se imaginan cómo está Dios en este momento? Con una profunda tristeza al ver todo lo que se está viendo en este mundo. Bueno, con estos ejemplos solamente quiero que usted y yo podamos ver cómo interactúan el cuerpo y el alma. Los asuntos que están aquí en el alma, que se manifiestan en el cuerpo físicamente. Y por eso estamos hablando del tema, porque nuestras emociones tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo pudiera ser un fuerte sentido de culpabilidad puede llevar a una persona a aislarse, a deprimirse, a vivir con ansiedad. Y de eso, miren, una de las causas de muerte más comunes en este tiempo en la vida de muchas personas que no conocen a Dios es la ansiedad la ansiedad que produce el estrés. Y la gente se está muriendo. Les viene un paro cardíaco porque viven completamente estresados. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Cuál presidente va a ganar? ¿El republicano, el demócrata? ¿Qué presidente tendremos en México? Y andan. Si ustedes no escucharon la predicación de nuestro pastor Chuy Olivares, que está hablando acerca del cristiano y la política, o la política, escúchenla. Porque luego nuestra esperanza, en nuestras emociones, nuestra esperanza luego la ponemos en el próximo presidente. Nuestra esperanza y nuestra seguridad, segura, valga la redundancia, solamente está en Cristo, solamente en Él. Una ocasión, hablando de este sentimiento de culpabilidad, y un sentimiento de culpabilidad viene, escuchen esto mis hermanos, cuando no confesamos nuestros pecados. Y está el pecado ahí. El pecado es como el cáncer, el pecado empieza a carcomer, a comer el corazón y luego daña a otros órganos. Cuando David pecó con Betsabé, el Salmo 32, por cierto, es una expresión de lo que había en su corazón, en el corazón de David por causa de su pecado. Dice en el Salmo 32:3, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, mire lo que le sucedió, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Se pueden imaginar a David después de haber pecado como que le cayó el 20? A lo mejor cuando vio por ahí a la Betsabé que se estaba bañando ahí, ha de haber dicho, pues ¿a quién le dan pan que llore? Y después empezó a llorar. Es que así trabaja el enemigo, mis hermanos. Cuidado. Sí, al momento tu emoción te puede llevar a un deleite temporal, satisfaciendo la carne, pero al rato te hace llorar. Dice ahí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios hablándole, mira lo que hiciste, David. Eso que hiciste no está bien, David.
¿Cuántas veces Dios nos confronta con situaciones de pecado que cometemos? Y cuando no las confesamos o no corregimos, ahí está el Señor. Ahí está el Señor poniendo el dedo, su dedo en nuestro corazón. Cambia, corrige, arregla. ¿Sí? Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nos podemos secar. Dicen los que conocen que fue un tiempo en la vida de David donde él se consumió físicamente por causa de su pecado. El pecado te puede envejecer, te puede hacer viejito. Y como los huesos ya no funcionan, luego de repente andamos ahí como viejitos. Porque los huesos ya no están vigorosos, no están saludables. Entonces las emociones se relacionan con los asuntos de nuestro alrededor. Vemos si las emociones se relacionan con lo que vemos, con lo que conocemos. Asuntos que están a nuestro alrededor, que muchos asuntos pueden ser reales y otros irreales. Por ejemplo, alguien puede estar experimentando un estado de agitación nerviosa muy fuerte que le ha provocado turbación, desasosiego, que es real, pero por causa de una perspectiva que no es real. Por ejemplo, esto suele sucederle a cristianos y a no cristianos. Una ocasión, Jesús habló del afán. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, usted puede luego leer todo, pero le cito solamente el versículo 34. Jesús categóricamente, con toda su autoridad, Él dijo, no se afanen, que se traduce, no se preocupen, no se angustien, no se desesperen, no se desenfoquen, no se afanen por el día de mañana. ¿Cuántos andan ahorita afanados? ¿Qué va a pasar mañana? Pues a lo mejor ni amanecemos mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque vamos allá a su presencia. Por eso digo gloria a Dios. Pero el que no conoce a Dios vive afanado. ¿Y si me muero? Mi papá tuvo cáncer, también yo voy a tener cáncer porque heredo las... Hermanos, Jesús entonces está hablando de un problema que es real. No se afanen por algo irreal, que es el día de mañana. El día de mañana está en las manos de Dios. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. ¿Qué significa esto que acabo de mencionar? Que hay personas que sufren y se preocupan por un problema que nunca llega. Y lo sufren como si fuera real. Como el que ya acabo de mencionar. No, pues es que mi mamá era diabética y mi papá también. A nosotros nos diagnosticaron por cuestiones familiares con problemas de hipertensión arterial. Y un día hablando con mi hermana, fíjate que tengo hipertensión arterial. Y otro día hablando con otro de mis hermanos, fíjate que tengo hipertensión arterial. ¿Tú también tienes? Le dije, no tengo. Y si acaso tuviera, pues el Señor me puede sanar, ¿sí o no? Como sanó aquí a mi hermano, que ya escuchamos el testimonio tremendo de mi hermano Juan Manuel. Y el testimonio que todos podemos tener de los milagros que Dios hace, porque Dios sigue haciendo milagros. Pero a veces andamos tan preocupados por problemas que no existen, pero los sufrimos como si existieran. Así que vemos cómo las emociones nos hacen reaccionar con una preocupación irreal. Cuidado con eso. Por eso todos los días hay que ir a la presencia del Señor, para que el Señor ponga en nuestra mente su palabra, sus sentimientos, sus emociones. Las emociones no son meras reacciones químicas, como afirman los psicólogos o los terapeutas. Nuestras emociones revelan escuchen esto. Tus emociones están revelando en quién crees y en quién confías. Tus emociones revelan
cuánto crees en Dios, cuánto confías en Dios y cuánto estimas a Dios y crees en su palabra y caminas en ella. Ahí en las emociones. Si andas todo preocupado, es que no sé qué voy a comer mañana, no sé si voy a tener para esto. Tranquilo, ¿qué acaso Dios no puede suplir? La Biblia dice que Él es Jehová Jireh, el proveedor de todas nuestras necesidades, no nomás las materiales. Sí. La siguiente pregunta y seguimos avanzando. Ya vimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Te parece poco lo que Dios ha hecho en tu vida? Como el papá que le dijo a Sansón, oye, ¿qué no estás viendo tantas mujeres hermosas que hay en el pueblo de Israel que te pusiste a mirar a una mujer filistea? ¿Qué no estamos viendo todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor en la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, que todavía nos ponemos a dudar de Dios? ¿Qué Dios ha hecho en nuestra vida? Ya vimos cómo funcionan nuestras emociones. Ahora vamos a ver el punto importante, rápido así. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el control de las emociones? Y una de las responsabilidades que tenemos es responder ante las emociones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, de acuerdo a lo que Él nos hable al corazón y de acuerdo a cómo Él nos guíe a través de su palabra. La Biblia dice, de Jehová son los pasos del hombre. De Jehová son los pasos del hombre. Yo continuamente en mis oraciones le digo, Señor, guía mis pasos. Tu palabra dice que mis pasos son tuyos, Señor. Así que guíame uno tras otro, aunque vaya lento, pero que sean tus pasos, que tú me vas guiando, Señor. Dios nos da órdenes precisas acerca de las emociones que debemos de sentir o experimentar con respecto a Él. Y es en ese sentido que Dios se pone, cuando tú atiendes a los mandamientos de Dios establecidos en su palabra, entonces en ese sentido tú estás poniendo a Dios en el lugar correcto en tu corazón. Porque todos podemos decir, sí, yo amo a Dios, pero en el momento cuando Dios nos demanda algo, no queremos obedecerlo a Dios. Por ejemplo, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Aquí están las emociones, ¿sí? Pero sometidas a la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Un texto que no solamente conocían los judíos, sino también debemos conocer nosotros. De hecho, esto era como la declaración de fe que todavía muchos judíos recitan. Deuteronomio 6, 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Si es Jehová tu Dios? ¿Y si lo amas? Amarás a Jehová tu Dios. Luego dice ¿cómo? De todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Alcanzan a ver cómo está interactuando el alma y el cuerpo físico? Con toda tu alma, el corazón y con todas tus fuerzas físicas. Ese es uno de los deberes que tenemos los hijos de Dios, y eso incluye nuestra voluntad, pero también nuestras emociones. Por lo tanto, lo que Dios espera de nosotros no es una obediencia pasiva, no es una obediencia fría, una obediencia mecánica a sus mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros es que le amemos, es que le adoremos, es que le sirvamos. Escucha cómo, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, y eso incluye nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Hay que adorar a Dios con todo nuestro ser. Hay que servir a Dios, como decía mi hermana. Me gustó cuando decía mi hermana Cecilia, cuando vinieron los médicos y consultó con sus hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Que lo operen o no lo operan? Mi hermana dijo, vamos con todo. ¿Verdad que sí, mi hermana? Vamos con todo. Mis hermanos, si ella lo hizo en una dirección que Dios le dio, ¿cuánto más nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura? Vamos con todo, mis hermanos. Vamos con todo a servir a Dios, a amar a Dios, a proclamarlo a Él. ¿Qué dice el Salmo 100? El Salmo 100 dice, cantad alegres.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esto quiere decir que cada que venimos y nos reunimos como hermanos en la casa de Dios, venimos a reunirnos con los demás hijos de Dios, para adorar a Dios con los hijos de Dios y para servir a Dios con alegría. No decir, ay, tengo que servir a Dios. No, con esa actitud mejor no. No, de veras. La emoción con la que debemos servir a Dios y adorar a Dios es con alegría, no con apatía o con tristeza, para amar a Dios con todo nuestro ser, para adorarlo con todo nuestro ser y servirlo de la misma manera, con todo nuestro ser, no a medias. Si vas a servir a Dios, sírvelo bien, y si no, mejor no lo sirvas. Perdónenme que se los diga de esa manera. Es que luego en el ministerio, luego, hermano, pues es que estás llegando tarde. Hermano, es que no estás cumpliendo con el reglamento básico del ministerio. Ah, no, entonces no, si no te parece como sirvo, entonces mejor no sirvo. Pues bueno, o servimos bien a Dios, o mejor ahí sentaditos. Ahora, decir sentados es solamente decirlo, porque todos tenemos la responsabilidad de la evangelización, de la gran comisión, todos, sin excepción. Unos sirven allá, otros servimos aquí en el templo, en las diferentes áreas del ministerio. Entonces, hermanos, a veces nuestras emociones se convierten en un obstáculo para servir a Dios con todo el corazón, para amar a Dios. Si amas a Dios profundamente así y tienes la convicción en tu corazón, lo vas a hacer bien, con excelencia, con un buen nivel de compromiso. ¿Sí o no? Bueno, para amar a Dios entonces y servirlo y adorarlo así, necesitamos una información que sea fidedigna, que sea veraz acerca de Dios. Y esa información veraz acerca de Dios la encontramos aquí. Aquí tú vas a encontrar la manera genuina, la manera clara, la manera veraz de cómo se sirve a Dios. La encontramos solamente en su palabra, y su palabra la debemos de tener continuamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira lo que sigue diciendo Deuteronomio capítulo 6, leí el versículo 5, escucha lo que dice el versículo 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, ¿estarán dónde? En tu corazón. Si tienes la palabra de Dios en tu corazón, y cuando estás enfrentando alguna situación, ¿reaccionas conforme a lo que hay en tu corazón o en la carne? Porque no está la palabra en nuestro corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y de lo que esté lleno tu corazón, así vas a actuar. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos. ¿La palabra de Dios está en tu corazón y se la repites a tus hijos? ¿O dejas que tus hijos hagan lo que les dé su gana? Si tu hijo o tu hija dicen, me agrada el filisteo, me agrada la filistea aquella, ¿lo vas a dejar? No, mira, de hecho Dios, era un mandamiento que Dios les había dado a su pueblo, al pueblo de Israel: no se mezclen, no mezclen lo santo con lo profano. ¿Y qué hizo Sansón? Se mezcló, y ahí estuvo su caída. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, que todo lo que ves a tu alrededor puedes decir, wow, qué tremenda la creación de Dios. Esto solamente Dios lo puede hacer. Cuando ves la creación de Dios, ahí está.
Estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Esa y otras más de nuestras responsabilidades son cada una de las que tú y yo tenemos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con respecto al control de las emociones? Responder de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Número 2, mantener en nuestra mente continuamente su palabra para actuar de acuerdo a los pensamientos de Dios, no de acuerdo a lo que yo pienso. Porque también nuestros pensamientos van y vienen. Y muchos pensamientos andan aquí. En el Salmo 18 David escribió: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, escuchen cómo David está expresando lo que había en su corazón, en su mente y en su corazón. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, porque es mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Si tú reconoces, escuchen esto, mis hermanos, que Él es tu fortaleza, que Él es tu roca, que Él es tu castillo, que Él es tu escudo, que Él es la fuerza de tu salvación, que Él es tu alto refugio, pero en el momento de la prueba o de la tribulación no confiamos o descansamos en Él, entonces algo anda mal. Necesitamos una alineación y balanceo, o tal vez un tune-up completo. Porque a veces nuestras emociones nos desenfocan. Enfócate en Cristo. Enfoquémonos en su palabra. Porque una vez que estamos desenfocados del Señor, como lo estuvo Sansón, entonces nuestras reacciones no van a ser unas reacciones espirituales, van a ser reacciones carnales. Voy a casi a terminar. Vamos a dar un repaso así a vuelo de pájaro a lo que Pablo le escribió a los filipenses, a los de la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, versículo 8. Un texto que todos conocemos. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo verdadero. Escucha esto, todo lo verdadero se encuentra en Dios, solamente en Dios. Porque si tú te metes al Facebook, va a haber mucha ilusión, va a haber mucha manipulación, va a haber mucho artificial, pero todo lo verdadero, que es donde debe de estar puesta nuestra mente, está en Dios. Por eso vayamos a su palabra. No, es que no tengo tiempo, Señor. Ve a su palabra, porque ahí está todo lo verdadero. Todo lo verdadero. 2, dice, todo lo honesto. El verbo griego para este término, honestidad, lo traduce como algo que es digno de respeto, algo que es sincero, algo que no es fingido. Todo lo verdadero, todo lo no fingido, todo lo sincero, todo lo justo. Todo. Y yo quiero que ustedes vean ahí cómo aparece la palabra todo, refiriéndose a un todo. No nada más a lo que nos conviene, es todo. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo. La justicia es dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Todo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Todo lo puro, lo que es limpio, todo lo que no está contaminado, todo lo que no está contaminado. Hay muchas cosas en este mundo que están muy contaminadas al grado de que muchas de ellas están echadas a perder. Pero a veces ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo echadas a perder. Por eso luego nos contaminamos. Por eso dice Pablo, todo lo puro, en esto piensa, en todo lo que es puro. Todo lo amable, que se traduce todo lo que es agradable, todo lo que es amigable, todo lo que es de buen nombre, que significa todo aquello que tenemos en alta estima, lo que es de buen nombre. Tu esposa debe de ser, varón, algo que tú puedas tener en alta estima, porque es tu ayuda, es tu complemento.
Eso fue lo que Dios puso frente a ti. Cuando digo no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y la ayuda idónea tiene que ser el complemento de él. Por eso ella también tiene que pensar en su mente todo lo que es de buen hombre. Tu esposo es de buen hombre. Tus ojos deben de estar puestos solamente en ese hombre. Varón, tus ojos deben de estar puestos solamente en la mujer de tu pacto, no en otras mujeres. Porque luego te puede pasar lo que a Sansón. Te pueden sacar. ¿Se acuerdan cómo terminó la historia de Sansón? Le sacaron los ojos y le sirvió de juguete a todos los filisteos. ¿Así quieres terminar, varón? ¿Así quieres terminar, mujer? Todo lo de buen nombre, todo lo que es de alta estima, todo lo que, como es lo de alta estima, como lo es el amor y el respeto a Dios. ¿Cuántos aman y honran y respetan a Dios? Escuchen esto: amar, honrar y respetar a Dios lleva implícito también amar, honrar y respetar al prójimo. En estos dos mandamientos está incluida toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No digas como aquel: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, por si acaso, te recuerdo que tu prójimo es tu esposa, es tu esposo. Para los jóvenes que tienen a su papá, son tus padres, ese es tu prójimo. Para los que somos miembros de una congregación, el pastor es tu prójimo. El líder que puedas tener por encima de ti es tu prójimo. Porque luego se nos olvida, decimos: sí, yo amo a Dios, pero que no se me ponga el pastor enfrente, porque luego surge de mí la ira de enojo. Y usted es así, usted es esto. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero el día de hoy hay tanta falta de respeto en el ministerio hacia los pastores como lo hay los hijos hacia con los padres. Tú no tienes por qué decirme qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que me dé la gana. ¿De veras? Y así como los hijos en una familia le faltan el respeto a los padres, así hay muchas ovejas que le faltan el respeto a los pastores, que en lugar de ovejas parecen abejas. De esas no hay aquí. Aquí hay puras ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Ay. Dice Pablo entonces: todo lo que es digno de respeto, si hay virtud alguna, dice Pablo, por si se me escapó algo, si hay por ahí alguna otra virtud que no mencioné, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se fijan cómo somos los seres humanos? Cómo hay una relación entre las emociones y los pensamientos y nuestras reacciones. Somos responsables entonces, mis hermanos, para terminar, de cultivar en nuestra vida como cristianos emociones sanas, saludables, que estén bajo el control absoluto de Dios, y para ello es necesario estar conscientes todos los días de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que sigue haciendo, lo que seguirá haciendo. Es muy importante estar conscientes cómo funcionan nuestras emociones y cuál es nuestra responsabilidad con respecto a las emociones. No podemos conducirnos en la vida cristiana solamente a través de las emociones. Como aquel que habla fuerte y dice: es que así hablo yo, porque yo soy mexicano de allá de Culiacán. No sé si hay alguien aquí de Culiacán, de Sinaloa, porque dicen que los de Sinaloa hablan así muy, así soy. No, pues puedes cambiar. Habla con respeto, con amabilidad. No nos cuesta nada, ¿verdad que no?
Yo digo las cosas como las siento. Y yo soy muy claro en lo que digo. Pues tranquilo, bájale una rayita o dos. O métete a un tune-up con el Señor. Ay, ay, ay. No, hermanos, la vida cristiana es una lucha. Pero si esa lucha la desarrollamos con Cristo, nos va a ir mejor. Si la hacemos en la carne, ay, hermanos, nos vamos. Pablo les decía a los cristianos de Gálata: cuídense, porque veo que algunos de ustedes se andan mordiendo los unos a los otros. Como andan así como la gangrena, carcomiéndose unos a otros. Y ay, qué feo es eso. Nuestras emociones entonces tienen que estar bajo el control de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra, para entonces reaccionar espiritualmente y no como los corintios carnales, a los que Pablo les dijo: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque hay pleitos entre ustedes, hay celos, hay envidias, se andan demandando los unos a los otros. Uno se metió con la esposa de su papá y eran un desorden. Pero Pablo los alineó con la palabra. La palabra de Dios nos alinea, mis hermanos. Por eso hay que someternos a ella. ¿Sí entendió el mensaje? Vamos a orar y que Dios nos ayude, mis hermanos. ¿De acuerdo? Oremos. Ponte de pie un momento y dile al Señor: Señor, ayúdame. Dile con todo tu corazón. Si hay algo ahí con lo que estás luchando, no te pase lo que a David, que continúes callando eso que debes confesar, para que no se envejezcan tus huesos, que sigas con vigor, que sigas amando a Dios, adorando a Dios con todo tu corazón. Señor, ayúdanos. Solos no podemos, Señor. Solos no podemos. Necesitamos estar día con día cobijados, Señor, al abrigo del Altísimo, morando siempre a la sombra del Omnipotente. Siempre, Señor, sometidos bajo tu manto de autoridad, bajo tu manto de gobierno. Siempre, Señor, extendiendo nuestro brazo para tocar el borde de tu manto y poder recibir por fe la liberación, la salvación, el gozo, el amor que necesitamos en nuestra vida, en nuestra alma, Señor. Gobierna todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que permanezca irreprensible hasta que tú vengas, Señor. Ese es el consejo de tu siervo Pablo. Que todo nuestro ser, que solamente tú, Dios, el Dios de paz, nos santifiques día con día, Señor, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca guardado, irreprensible hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, si quieres poner aquí tu mano en tu corazón y háblale a Dios y dile: Señor, quiero agradarte en todo, a ti, Señor. Quita las cosas que me estorban, Señor, que neutralizan el proceso de santificación en mi vida, Señor. Purifícanos cada día más y más, Señor. Quita el enojo, quita la ira, quita la amargura, si es que hubiera amargura o resentimiento, emociones que no nos ayudan, que no son saludables. Y pone en nosotros el amor, la empatía, el respeto mutuo. Todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, eso ponlo en nuestra mente, Señor. Todo lo verdadero, ayúdanos, Señor. Oh, cuánto necesitamos de ti. Entre más te conocemos, más reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Y solamente tú que nos formaste estando en el vientre de nuestra madre, solamente tú nos puedes cambiar. Esa es una obra que solamente tú puedes hacer. Tú puedes hacer una obra en nuestro corazón. Solamente eres el único que puedes pasar el bisturí espiritual para abrir nuestro corazón, Señor, y quitar y limpiar todas aquellas cosas que están ahí en nuestro corazón dañándonos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos amén, amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por ayudarnos a cambiar, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, mis hermanos, y que Dios nos ayude, ¿de acuerdo? Salúdense unos a otros, despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.